Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes del fallo a Santiago Uribe en clave electoral. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 27 de noviembre. Santiago Uribe es el hermano del poderoso expresidente Álvaro Uribe. Esta semana fue condenado a 28 años de cárcel por paramilitarismo y asesinato. Tiene que pagar una multa de 6.000 salarios mínimos y no puede ir a casa por cárcel. Es un fallo de segunda instancia que tendrá una apelación final en la Corte Suprema de Justicia, pero la sentencia le pega directamente al hermano de Santiago, al expresidente, porque vuelve a quedar en vilo su legado y deja más vivo que nunca este fantasma de que si sabía algo o algo tenía que ver con el paramilitarismo, al menos para sus opositores. Un Uribe absuelto de la justicia, definiendo al candidato de la derecha y hasta del centro era una cosa, pero un Uribe con un hermano condenado por paramilitarismo va a ser otra. Hoy hablamos de esas claves electorales del fallo con Edison Henao, el periodista de La Silla que cubre a la derecha en Antioquia. Gracias por volver por acá. A ti, Tati, por invitarme. El caso de Santiago Uribe se remonta a hace unos 30 años. En primera instancia, hace exactamente un año, fue absuelto de todos los cargos, pero esta semana el Tribunal Superior de Antioquia lo condenó de una forma muy dura. Dijo también que era un delito de lesa humanidad. ¿Qué fue lo que el tribunal confirmó que hizo el hermano de Álvaro Uribe? Sí, se trata de un caso que ha tenido muchas actuaciones y al que llegamos luego de muchos años. Todo comenzó en 1995, cuando Santiago Uribe rindió su versión, pero 4 años después el proceso terminó congelándose por una decisión de la justicia. Pese a eso, en su momento se dejó la ventana abierta para reactivarlo y la Fiscalía tomó esa decisión en 2010, basada en el testimonio del mayor retirado Juan Carlos Meneses, quien es uno de los 4 testigos estrella en este caso. De esta forma se llegó a un juicio que duró 4 años, a la primera instancia que conocimos hace exactamente un año y a la segunda, que es un fallo diametralmente opuesto al que en primera instancia lo condenó. En este se criticó muy fuertemente el abordaje del primer juez frente a las pruebas y a los testigos presentados por la Fiscalía. El Tribunal Superior de Antioquia, Tati, dijo que Uribe cometió 2 delitos para responder de esa parte de la pregunta: concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El primero por participar en la creación y liderar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, al que se le adjudican más de 500 desapariciones en Antioquia. El juez concluyó que la Fiscalía logró demostrar que Uribe hermano no solo permitió el entrenamiento de paras en su finca en Antioquia, sino que permitió la celebración de reuniones para planear limpiezas sociales. En ese escenario se da el segundo delito según este fallo, que tenía que ver con el asesinato de un campesino en Yarumal que fue perfilado como colaborador de la guerrilla por parte de los 12 apóstoles. El juez concluyó en la segunda instancia que a Uribe hermano le asistía responsabilidad en este asesinato porque fungía como líder de ese grupo y además porque había testimonios que lo señalaban de haber pedido, digamos, que esa baja. Si bien Santiago ha tenido poca o nula vida pública o política, el caso impacta en lo político directamente al hermano de Santiago, a Álvaro. Y volvemos a la discusión sobre su legado histórico. ¿Se mancha de alguna manera el legado del expresidente? Sí, se vuelve a posar una sombra sobre la figura del expresidente Álvaro Uribe justo después de haber sido absuelto en un proceso paralelo de soborno a testigos en el que largo hablamos de que para una parte del país también se le juzgaba por todas las sombras que tenía, incluida esta del paramilitarismo. Aunque los casos no están directamente relacionados, el expresidente y su hermano compartían abogado y en sus defensas apelaron al mismo argumento de falsificación de testigos para perjudicarlos. Además, en una parte del uribismo también compartían la tesis de que el proceso del expresidente se preguntaba de fondo si había un ordenado sobornos para desligar su nombre del paramilitarismo. Mm, Con esa absolución creyeron haber cerrado ese capítulo. La condena ahora de Santiago Uribe revive estos fantasmas y además pone de nuevo al uribismo en una posición ambigua frente a la defensa de las instituciones. En cuestión de medio año,
hemos visto cómo zigzaguean entre un discurso que alega la perversión de la justicia como herramienta de persecución y otro en el que la legitiman cuando les favorece. El fallo también llega a 20 días, un poco menos, de que el líder del uribismo tenga la última palabra sobre quién o quiénes van a ser los candidatos del partido a 2026. Se pusieron la fecha de que sería antes del 15 de diciembre. ¿Qué tanto impacta lo que está sucediendo en lo judicial con esta mecánica electoral? En mecánica muy poco. Digamos que el golpe aterriza como un cuestionamiento moral y ético para la familia del expresidente, pero allí opera una disciplina de partido que se combina con una lealtad casi filial, familiar. Todos los precandidatos del Centro Democrático han venido saliendo a defender la integridad de Santiago Uribe y del expresidente, y esto lo que hará es atrincherarlos aún más en el discurso de persecución que comentábamos. Algunos sí, desde ya le meten suspicacias al timing del fallo y alegan que justo sale cuando el gobierno afronta el escándalo por la infiltración de las disidencias de Calarcá en los altos mandos del ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora, Edison, mucho nos fijamos los periodistas en época electoral de con quién se meten los candidatos y hay un cúmulo de candidatos de la centroderecha, entre comillas, que están coqueteando desde hace rato con que Uribe les levante el brazo para 2026. Y una cosa es que un absuelto te levante la mano y otra muy diferente, que te la levante el hermano de un condenado por paramilitarismo. ¿Tú cómo lees que está navegando la centroderecha que está coqueteando con Uribe esta situación? Sí, sin duda el centro es el que queda en la situación más incómoda tras este fallo, porque la derecha ya está tratando de darle la vuelta y la izquierda, y en particular el círculo de Iván Cepeda, lo entienden como una victoria luego, digamos, de este revés que tuvieron en el proceso paralelo con Álvaro Uribe, del que Iván Cepeda es contraparte. Y es incómodo para el centro porque allí hay un sector de centro derecha que no quiere cerrar la puerta para ir en una alianza con Uribe a las elecciones del año entrante. Digamos que allí descansaron cuando el expresidente fue absuelto, en su caso por soborno a testigos, porque eso de alguna forma limpiaba su imagen y su legado, pero ahora los cálculos vuelven a enredarse por este tema. Digamos que la única en ese espectro que hasta ahora ha cobrado la condena de Santiago Uribe ha sido Claudia López, quien está más en la centroizquierda y que, como Petro, ha denunciado durante años el paramilitarismo en el país. Si los otros de centro no se pronuncian sobre este tema, ella podría capitalizar de alguna forma el fallo de cara a un electorado de centro que ahora encuentre motivos para no votar por el que diga Uribe, así haya una alianza con figuras moderadas de la centroderecha. Ahora, si nadie capitaliza este fallo en contra del uribismo, le queda entonces mucho más fácil a candidatos que, sin pena, si se meten con Uribe, así no estén en el uribismo. Me refiero a Edison, a Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, que andan rondando al expresidente. Sí, para esas figuras será más fácil porque ya se han plegado a los ataques del uribismo a la justicia y porque buscan sí o sí el respaldo de Álvaro Uribe. A ver, no tienen el comodín de la centroderecha que puede moverse hacia ese bloque o irse por la mitad. Vicky Dávila, por ejemplo, fue casi que vocera de las críticas a la justicia cuando se condenó al expresidente en primera instancia, de la Espriella también, y al que le quedaría un poco más complejo por su discurso institucional y de estadista sería Pinzón. Pero aún es temprano para dimensionar los impactos de este fallo en términos de la campaña. De hecho, en la agenda mediática no se ha movido como se esperaría. Un factor que sí podría ser determinante es que la Corte Suprema, en el recurso de impugnación que interpondrá la defensa de Santiago Uribe, que opera como una especie de tercera instancia, falle en pleno pico de la campaña presidencial. Hay penalistas que dicen que si se le mete acelerador podría haber una última decisión en cuestión de 6 meses. Eso es difícil, pero ya lo veremos. Veremos. Edison, gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranque el día con esta movida electoral. Se calentó el parche en la izquierda más allá del petrismo. Carlos Caicedo, el precandidato presidencial y líder del movimiento de izquierda Fuerza Ciudadana, rompió relaciones con el presidente. Todo tiene que ver con lo que pasó el domingo en las elecciones atípicas a gobernador en Magdalena, que es el fortín de Caicedo. Allá ganó Margarita Guerra, quien Caicedo apoyó. El petrismo con el Centro Democrático apoyaron al segundo que quedó en la votación.
Petro dijo que Caicedo dividía a la izquierda. Caicedo era cercano, pero no del parche de Petro. De hecho, su movimiento por firmas se llama Izquierda con Resultados. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.